Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta conferencia sobre violencia política en razón de género que ha organizado el Movimiento Comunista Mexicano a través del núcleo Mujeres Conciencia, que busca reflexionar, traer a colación este gran tema de la revolución femenina, que como se ha dicho es la revolución más importante de nuestro tiempo. Podrían haber fallado muchas otras transformaciones sociales, pero la influencia de las mujeres, el nuevo lugar de las mujeres en la sociedad es algo que se ha logrado a través de grandes luchas y que modificará y está modificando nuestra manera de habitar en el mundo. Mucho se ha ganado y lo que ocurre en estos días nos muestra que a pesar de toda la fuerza, del gran impulso del movimiento feminista, siempre los logros están en una situación de cierta fragilidad. Por un lado, tenemos el caso de Francia, en la que se ha aprobado a nivel constitucional el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. Tenemos también la gran marcha, por ejemplo, que se hizo ayer en la Ciudad de México, impresionante, de las mujeres reivindicándose a sí mismas, a su cuerpo, al derecho a ser como queramos ser. Pero al mismo tiempo tenemos situaciones como las de el presidente Milei de Argentina, que propone justamente eliminar el derecho al aborto libre, y tenemos el caso de los Estados Unidos en los que la Suprema Corte de Justicia ha invalidado una parte de la ley federal que permitía el derecho libre a la interrupción del embarazo por parte de las mujeres. Incluso en nuestro país, ayer en Zacatecas y Colima, hubo represión al movimiento de las mujeres, mostrándonos todas estas cosas que la lucha tiene que continuar, que como en todos los casos de las reivindicaciones sociales y políticas, nunca está ganado todo, nunca está ya todo garantizado y es necesario continuar luchando. En ese marco, organizamos esta conferencia en el MSM, las compañeras del MSM organizaron especialmente esta conferencia para hablar de un fenómeno crucial que está en juego hoy mismo en nuestro país, que es la violencia política en razón de género, y que se muestra de manera cada vez más acuciante, entre otras cosas, porque tenemos la amplia posibilidad de que una mujer sea presidente de este país. Será muy interesante saber si las fuerzas políticas, la sociedad mexicana está dispuesta a respetar, a respetarnos todos y a no ejercer esas grandes y pequeñas violencias que contra lo femenino acontecen todos los días en nuestra sociedad. Me parece que el tema es absolutamente fundamental y el MCM, a pesar de su tradición comunista machista, porque así es, la hemos heredado de las luchas obreras, del enfoque incluso del propio Marx, que con frecuencia olvidaba, excluía la perspectiva femenina, hemos hecho un intento, hacemos un intento por modificar nuestras maneras de pensar, por abrirnos a esta posibilidad de lo femenino que es también una posibilidad de liberación para todos. Les agradecemos mucho a las compañeras que se han propuesto discutir estos temas, que nos han enseñado constantemente a discutir estos temas. En fin, hoy tenemos una mesa con dos conferencistas. Participarán con nosotros la maestra Margarita Ramos Mier y la maestra María Luisa Sosa de la Torre, moderadas por la maestra Olga Rivera Barragán, que muy amablemente ha aceptado coordinar los trabajos de esta mesa. La maestra Olga Rivera Barragán, nuestra moderadora, es licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Trabaja en sus líneas de investigación a Carlos María de Bustamante y en la participación de las mujeres, especialmente en la lucha de la independencia de México. Ha colaborado con Tribuna Comunista y con los trabajos del movimiento comunista mexicano desde hace mucho tiempo, nos ha enriquecido con sus perspectivas y es un honor para nosotros que haya aceptado coordinar y presentar esta mesa en la que nuestras conferencistas
hablarán 20 minutos cada una y después tendremos un breve lapso para preguntas, discusiones y esperemos que todos salgamos enriquecidos de esta experiencia de hoy. Les agradezco a todos nuevamente y les doy la palabra a la maestra Olga Rivera Barragán. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un honor estar el día de hoy moderando. Me siento también como una mujer pues violentada en lo político. En la sección de universidad ya haré algún comentario de lo que está pasando por mis rumbos michoacanos. Hay mucha agresión hacia las mujeres y bueno, pues este es un motivo de encuentro, un motivo de reflexión muy importante para todas. Y en este contexto, en el contexto justo del Día Internacional de las Mujeres, bueno, pues es un honor y doy paso a la lectura, la semblanza de la maestra María Luisa Sosa de la Torre. Bienvenida. Profesora de Educación Primaria por la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, con estudios en Psicología, Orientación Vocacional, por la Normal Superior de Nuevo León. Tiene licenciatura en Educación Primaria y de maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cursa el cuarto cuatrimestre de la maestría en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, especialista en estudios de género, en educación y maestra en Derecho Constitucional Administrativo. Ha cursado el diplomado Las víctimas de violencia de género en el sistema de justicia penal en México, el diplomado Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, diplomado en Derecho Administrativo y Responsabilidad de los Servidores Públicos y el diplomado en Derecho de Amparo. Está certificada en el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asistió a la 9ª evaluación de México ante la CEDAW de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el 2018. Es docente en el Diplomado Políticas Públicas de Prevención de la Violencia Feminicida en Zacatecas, Pautas de Análisis y Prácticas Constitutivas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente honorífica en la especialidad en Estudios de Género en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 de Zacatecas. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil Coordinación Feminista Olimpia de Gauges, AC. Es integrante de la Red Plural de Mujeres de Zacatecas y colaboradora externa de Hijas de la Luna. A nivel nacional, es integrante del Frente Feminista Nacional, de la Red Nacional Seguridad, Justicia, Paz para las Mujeres, de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Políticos, de la Red Nacional de Formadoras en Derechos Políticos, de la Red Nacional Nosotras Tenemos Otros Datos, de la Red Nacional de Alertistas. Es coautora desde la sociedad civil de 5 reformas a la ley electoral para lograr la paridad en el estado de Zacatecas, 2003, 2009, 2012, 2015, 2017. Asimismo, ha sido impulsora junto con otras mujeres en individual y redes de mujeres de la paridad en todo, en nuestro país, ya convertida en principio constitucional. De igual manera, desde la sociedad civil, ha participado en la elaboración de todas las leyes que combaten la violencia en contra de las mujeres y es solicitante de alerta de violencia de género por feminicidio en Zacatecas, declarada desde agosto de 2018. Es conferencista y tallerista en diversos temas sobre derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho político electorales, no violencia en contra de las mujeres por razones de género y feminicidio y alerta de género. Un amplio currículo. Y bueno, pues le doy la palabra a la maestra María Luisa. Muy bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Pues yo quiero iniciar reconociendo la larga trayectoria de lucha de nuestros compañeros para que este país no solamente reconociera los derechos laborales y económicos de toda la población, sino que pues ha buscado la democracia en todos sentidos desde hace muchísimos años. Pero también quiero recordar
que en ese esfuerzo han estado acompañados siempre por valiosísimas mujeres del movimiento comunista, del Partido Comunista y de todas estas luchas que intentan instaurar un estatus diferente en el que todos, todas y todes ahora podamos vivir libres de violencia y lograr nuestros derechos plenos. Pero también quiero recordar que este día 8 de marzo se lo debemos a nuestras ancestras, a Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, que fueron las primeras en pensar en los derechos específicos de las mujeres trabajadoras que también estaban dando su propia lucha en aquellos antiquísimos años. Luego ya se une a esta lucha que dieron nuestras hermanas de ideología. Evidentemente ya se ve esta desgracia, esta tragedia de la represión en los movimientos sindicales de mujeres, maquiladoras de los textiles y bueno, evidentemente un hecho documentado, la muerte de más de 120 mujeres porque fueron encerradas en una fábrica textil a la que le prenden fuego. Esos son como parte de esto que conmemoramos el día de hoy y que evidentemente ya lo dijeron, seguimos viviendo represión. Represión ante la manifestación y exigencia de nuestros derechos. Entonces, si me permiten compartir, yo quiero hablar de este tema que nos pidieron nuestras compañeras en algo que es una situación muy, muy reciente en estos momentos, que es la violencia política en razón de género. Y yo a esta parte de mi exposición le he llamado Nuevas Realidades, la violencia política como reacción al avance de las mujeres, no porque no existiera antes, sino porque justamente es un intento por detener la violencia ante el avance de las mujeres. Entonces, voy a iniciar por el principio. Esta reacción está basada ante una lucha primigenia que es la búsqueda por lograr el principio de igualdad, que es cuando nos reconocemos que independientemente de las características que tengamos en nuestra corporalidad, debemos ser personas valoradas y tomadas en cuenta y garantizados nuestros derechos de la misma manera, libres de todo tipo de discriminación. No debe haber ninguna razón para que considerar que el sexo, que es nuestra corporalidad, y el género, que son los atributos que nos cargan ante el hecho de nacer con vulva, vagina, senos, es motivo para que se nos cargue no solo la discriminación, la exclusión, sino el rechazo en muchísimas cuestiones y evidentemente un retraso en la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Entonces, pues esto tiene una larga historia, pero no vale ninguna lucha si no hay una reacción de modificación de los patrones sociales de conducta que están hondamente arraigados en las sociedades y en una como la mexicana, pues evidentemente esto parece el cuento de nunca acabar. La perspectiva de género y el principio de no discriminación son fundamentales y de hecho deben de ser uno de los valores más importantes de la democracia, porque las mujeres también formamos parte del pueblo. Entonces nosotras somos el pueblo también. Y como pueblo nos cobran el impuesto exactamente igual, ahí no tenemos etiquetado en una menor proporción y pagamos además el impuesto que todo mundo tiene al ISR en la misma proporción, el IVA en la misma proporción porque tenemos grabado el ingreso y el consumo. Además contribuimos con el trabajo doméstico y de cuidados y evidentemente el tema del trabajo reproductivo que lo hacemos exclusivamente nosotras. Eso de que un soldado en cada hijo te dio,
en nuestro himno nacional. Es una cuestión que nosotras aportamos esos soldados a la patria y evidentemente se piensa nada más en masculino, pero hay una lucha constante de las mujeres cada día por la sobrevivencia de la familia, la comunidad, absolutamente en todos los contextos. La paridad de género en ese sentido, llevada a nivel político, es garantizar la participación no solo en la postulación, sino en la integración de los órganos de toma de decisiones, la mitad formada por mujeres, la mitad formada por hombres. Es decir, parte del principio de la palabra par, que significa que somos exactamente iguales en la posibilidad del ejercicio de nuestros derechos políticos. Entonces, iniciamos la conquista de este derecho en 1953, ya aprobado en una reforma constitucional, pero ahí ganamos la mitad del derecho. Del 53 hacia acá venimos construyendo el derecho a la segunda parte, el de ser votadas. Y entonces fue paulatinamente, a partir del 93 es más evidente, porque logramos las cuotas como una acción afirmativa, 70-30, luego 60-40, hasta que a partir del año 2014, a nivel federal, se instaura el principio de paridad en la Constitución para el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y los congresos locales. De 2014, de 2015, que fue la primera elección, en donde se empezó a exigir a nivel estatal para que bajara a nivel municipal, iniciamos en Morelos, Chiapas, Nuevo León, Zacatecas, y fuimos sumando estados para lograr el tema de la paridad que bajara hasta el municipio, primero en los cabildos, y en 2015 nosotras nos vamos a la conquista de lograr la postulación, en el caso de Zacatecas, de 29 mujeres y 29 hombres, planillas encabezadas de esa manera, porque tenemos 58 municipios. Pero esta historia es larga. Aquí está una cronología de lucha así muy laxa, y que inicia en México en 1824, otra vez con las zacatecanas, que piden educación igual y derecho al voto ante el naciente Estado mexicano. En 2016, el primer y segundo congresos feministas en México, que pedía educación igual, derecho al voto y derechos sexuales y reproductivos. En el 16 se reconoce también el derecho al voto en Chiapas, Yucatán y Tabasco. En el 23, la primera mujer gana una diputación en México, que es Elvia Carrillo Puerto, que no pudo ejercer por obvias razones. En el 47 se gana el derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales. En el 47 llega la primera presidenta de un Tribunal Superior de Justicia en lo que era el Distrito Federal, que es María Lavalle Urbina. En el 53 se gana el derecho universal a votar y ser votadas. En el 54 llega al Congreso la primera diputada federal, Aurora Jiménez Quevedo. En el 61 llega la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Cristina Salmorán de Tamayo. En el 64 llegan las primeras senadoras, 2 senadoras, María Lavalle Urbina, quien fue la primera presidenta del Senado en el 65, y Alicia Arellano Tapia. En el 79 la primera gobernadora en México, que es en Colima, Griselda Álvarez. En el 80 la primera secretaria de Estado, Rosa Luz Alegría, en turismo. En el 93 se sugiere en un artículo transitorio del COFIPE que consideren participaciones de mujeres en la política. En el 96 se recomienda no más del 70% de candidaturas del mismo género, pero en 2002 se mandata a que la cuota 70-30 se instaure en representación proporcional en segmentos de 3 con una candidatura distinta del mismo género. Fue lo primero que nosotras hicimos, y ahí empieza el orden alterno. Es decir, en Zacatecas, tomando este mandato del 70-30, después de que hicimos una
un plantón de 2 meses. Entre lo que logramos es que se segmente en 3 y que si encabeza un hombre siga una mujer y luego un hombre. En 2007 se mandata la cuota 60-40, nosotras en 2009 vamos a esta cuota, pero logramos muchas otras cuestiones más, cómo lograr el orden alterno en las planillas. En el año 2011 se mandata propietario y suplente del mismo género después de este fenómeno al que le llamaron las Juanitas. Y en 2012 ya se habían registrado las listas para las diputaciones federales, las impugnamos y surge la sentencia 12624 que les dice a los partidos políticos, nada, aquí tienen que cumplir 60-40. Entonces, a partir de ahí, logramos que llegara un grupo de senadoras de más del 30%, que son quienes logran en el 2014 la paridad 50-50. Para nosotras en 2015, con una acción de inconstitucionalidad que interpusimos, se mandata la paridad y se hacen bloques de competitividad, se hacen criterios para garantizar la paridad y el orden alterno para que no les dejen a las mujeres los peores municipios y los peores distritos. En 2019, después de la evaluación a México en 2018, le mandatan que eso de la paridad que ya se logró en 2018 en el Congreso local, federal, pase a todos los poderes, es decir, que no solamente se quede a nivel legislativo, sino que entre al legislativo, ejecutivo, judicial, órganos autónomos, dirigencias de partidos y que vaya a nivel federal, estatal y municipal y por cargos de elección, de designación y del concurso y además alternando quien encabeza. Ya hay avances en la integración de los órganos y no solo en la postulación, porque en la postulación seguimos viendo que todavía hay muchos rezagos que hacen que en México la competencia no sea equitativa. En el 2020 se legisla sobre violencia política. Otra vez Zacatecas es la primera en legislar a nivel local. En 2017 legislamos en Zacatecas con el tema de violencia política, siendo diputada nuestra compañera María Elena Ortega. En 2020 damos la lucha por la paridad en gubernaturas y 2022 y 2023 tenemos que ir a la defensa de la paridad, las acciones afirmativas y evidentemente a implementar la legislación en contra de la violencia política. Sobre violencia, entrando al tema de manera muy rápida, hay violencia cuando se emplea fuerza física, amenazas que pueden hacer que se pierda la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes que tienen las personas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, habla de la violencia como el uso intencional de la fuerza física y de las amenazas que van contra nosotras, nosotros mismos, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad que tiene como consecuencias traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo y hasta la misma muerte. ¿Qué es la violencia política? Ya entrando así a segmentar. La violencia política es todo acto que tenga por objeto resultado alterar el orden público, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación o que denigren a las personas o a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatas y candidatos. Aquí un ejemplo clarísimo, el asesinato de Colosio. Es un ejemplo de violencia política porque se da en torno a este tipo de ejercicio de los derechos políticos y aquí algo de lo que se vive en una manifestación de hombres y mujeres o solo de hombres, que es esta represión. Lo que vivimos ayer es violencia política, dado que estamos ejerciendo un derecho político, el de organización, libre tránsito y libre manifestación de nuestras ideas, pero siendo una marcha exclusivamente de mujeres, la podemos catalogar no como violencia política
en general, sino de violencia política en razón de género. ¿Por qué en razón de género? Porque la violencia política en contra de las mujeres en razón de género tiene conductas que buscan generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político general o de un derecho político electoral. Esa es como la violencia en general sin que necesariamente se relacione con el género de la persona. En contraste, la violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones, es decir, lo que hizo la policía ayer con nosotras, u omisiones, que es el hecho de que el secretario general, el secretario de Seguridad Pública, no paran eso en ese momento y que se dirigen a las personas en razón de su género, que tiene un impacto diferenciado ante las demás personas, que afecta desproporcionadamente, menoscabando o anulando los derechos políticos e incluso en el ejercicio de un cargo público. Es decir, que potencialmente los actos u omisiones simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y o psicológicos son realizados por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación, sus integrantes y de cualquier persona. Así lo tenemos tipificado en Zacatecas. El caso de Colima y el caso de Zacatecas ayer al movimiento fueron actos y fueron omisiones. Fueron verbales, fueron físicos, fueron psicológicos. Todavía no sabemos si sexuales porque no conocemos las declaraciones de todas las víctimas. Fueron realizados por el Estado o sus agentes. Entonces cabe esa tipificación en este tema de violencia política por razón de género. Ya entrando más en el ejercicio de los derechos político-electorales, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, su labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y se reconoce porque tiene por objeto anular, limitar, anular o menoscabar los derechos político-electorales. Es decir, son antes, durante y en el ejercicio. Son 3 tiempos distintos: limitar, anular o menoscabar. Los derechos políticos y electorales de las mujeres. Tiene elementos de género, es decir, es la presidenta, la síndica, la regidora, la diputada, la senadora, a la que pueden calificar como muy tonta para el cargo, como que les obstruye porque no permite arreglos por debajo del agua y en lo oscurito y cosas así. Hay acción, omisión y tolerancia. También son 3 conductas: acción, omisión o tolerancia, y las 3 son sancionables. Ocurre en cualquier lugar y tiempo y por cualquier persona. Una de las cuestiones a tomar en cuenta es que vienen tipificadas en la ley general, las retoma el INE a nivel federal, en las leyes locales están tipificadas también, y la retoma los OPLES. En este caso, aunque la regula inicialmente la ley de acceso, la general y las locales, ya está en los códigos penales. Es decir, pasa de ser una conducta sancionable administrativamente a ser una conducta penal, dependiendo de los grados, los tipos y modalidades de violencia que se ejercen. Es decir, puede ser verbal, puede ser psicológica, pero también puede ser golpes, pueden ser lesiones,
pueden ser, como el caso de Zacatecas, tenemos un intento de violación, pueden ser tentativas de feminicidio o pueden ser incluso feminicidios, porque si ustedes revisan, a lo largo del tiempo hemos tenido mujeres aspirantes, mujeres candidatas y mujeres en el ejercicio del puesto que han sido asesinadas justo por estar en el ejercicio del cargo. Y la otra es que estando ya en el ejercicio del cargo se les impide. Hay varias presidentas municipales en distintos estados a las que no se les deja ni siquiera entrar a la presidencia municipal. O tenemos un caso, por ejemplo, en Chiapas, donde una regidora se negó a aprobar un proyecto del presidente. Él para momentáneamente la sesión, va, trae al suegro de la regidora, el suegro la toma, la tira sobre la mesa y con una vara la golpea en la espalda. Es decir, eso es evidentemente violencia física y es sancionable ya penalmente. Entonces hay toda una serie de conductas que están en la ley de acceso y que están en los códigos penales de lo que es la violencia política en razón de género. Se puede dar en cualquier momento y aquí hay algunas de esas conductas. En la precampaña, en el ejercicio del cargo, durante la campaña, y pasa por ocultarles información, por no firmarles las solicitudes de registro, en fin, son toda una serie de conductas que también otro de los elementos a tomar en cuenta es que nos afecta desproporcionadamente. Un ejemplo, a un hombre pueden decir, hombre, es bien coqueto, bien coscolino, anda con todas. Y para él le sube el nivel de presencia y hasta de reconocimiento. Imaginen una mujer en el ejercicio del cargo donde dicen, a ella no le dicen es bien coqueta y coscolina, le dicen es una puta, anda con todos. Eso sí le afecta desproporcionadamente, porque por esa causa se caen muchas candidaturas. Por esa causa no ganan una elección. Entonces, aquí hay elementos, es necesario que estén presentes 5 elementos. 1, el acto o omisión que se base en elementos de género, es decir, que se dirija a una mujer por su condición de mujer, que le afecte desproporcionadamente o que tenga un impacto diferenciado, que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales, que se dé en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público, que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico, que son los tipos de violencia, y que sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas. Aumenta el riesgo cuando el perpetrador es agente del Estado. ¿Qué hacer? Identificarla, atender por cualquiera de las 4 vías que existen para denunciar la violencia política, las no electorales, que es la penal, y la de responsabilidades administrativas para personas servidoras públicas, que es por las que vamos a ir nosotras en el caso de Zacatecas. Las electorales es una vía electoral mixta a través del procedimiento especial sancionador que recibe el INE o el OPLE y tienen que resolver los tribunales. Y la vía estrictamente jurisdiccional en la que no participa el INE o los OPLES, que es llegar directamente al Tribunal Electoral por medio de un JDC o de un juicio de protección de derechos de derechos políticos del ciudadano, que recibe y sustancia y resuelve directamente el INE. Es decir, hemos creado toda una serie de medidas de protección ante el tema de la violencia política. Entonces, hay toda una ruta de acción que tiene el INE en su página y que debe de estar también en las páginas de los OPLES. Y en todo tipo de violencia, lo más importante es la prevención, y aquí los partidos políticos, las organizaciones políticas,
Las organizaciones sociales tienen que tener mecanismos de prevención para que no se violente a las mujeres en el ejercicio de este derecho que es político. Y bueno, pues recordar que todas tenemos derecho a la participación política de manera paritaria y libre de violencia y discriminación, igual que nuestros compañeros. Es decir, ahorita, por ejemplo, que están en juego más de 20,000 cargos, en 10,000 tienen que ir como candidatas mujeres, y en muchos sentidos siempre señalan que les estamos quitando los cargos. Esos 10,000 cargos ellos lo ven como una pérdida. ¿Qué decimos nosotras? No, no se los estamos quitando, los estamos recuperando porque tenemos derecho a la participación política en condiciones de igualdad y lo estamos recuperando esos cargos que antes usufructuaban en detrimento de nuestros derechos. Y por último, decir algo que yo les digo con frecuencia a los señores en el poder. Si fuera real que los hombres están hechos para la vida pública, no tendríamos este país desangrándosenos, haciéndose pedazos, porque este desastre que se da, sobre todo a nivel municipal, no lo hicimos nosotras. Todavía somos una minoría y esto no quiere decir que las mujeres seamos mejores para el ejercicio de la vida pública, solamente que tenemos elementos para decir que no pueden decir que no tenemos capacidad, que no somos aptas para este tipo de actividades cuando ahí están las pruebas de que ellos no lo son. Entonces, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre este asunto y hacer el reconocimiento de que son nuestros derechos humanos y que tenemos que tener la garantía de poder ejercerlos y de poder ejercerlos libres de discriminación y violencia, en este caso, violencia política en razón de género. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Luisa Sosa. Bueno, pues es una muestra de la capacidad, la voz que nos acabas de dejar aquí. Vamos a dar paso a la segunda ponencia. Le doy la bienvenida a la maestra Margarita Ramos Mier. Margarita tiene una maestría en Administración y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas, una especialización en Estudios de Género y Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 Zacatecas. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares, en Abyala, Epistemología del Cuidado y la Alimentación como Cuestión Ético-Política, por la Universidad de Jujuy, Argentina, y es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus áreas de interés e investigación son feminismo, educación, presupuesto público y el sector agropecuario en México y Zacatecas. Es integrante de la Confederación de Estudiantes de México, fundadora del Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos, desde donde se acompaña a estudiantes y docentes universitarias en la lucha contra la violencia política de género. Presidenta de Chicahuac y Paquini, Fuertes y Libres, AC, organización que actualmente realiza una investigación sobre la violencia política de género en Zacatecas, militante del Movimiento Comunista Mexicano, secretaria estatal de las Mujeres de Revolución Popular Zacatecas, partido político local y activista por los derechos de las mujeres. Y sin más preámbulo, bueno, pues le doy la palabra. El mecanismo, pues ya lo sabe, son 20 minutos. Y bueno, pues bienvenida, adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Agradezco la presentación de la compañera Olga Rivera y la invitación de las compañeras del núcleo Mujeres con Ciencia del Movimiento Comunista Mexicano. Voy a compartir mi pantalla para poder compartirles un poquito. ¿Ya la están viendo? Sí, ¿verdad? Bueno, comentarles
respecto al tema que nos convoca el día de hoy, precisamente hacer un llamado a las organizaciones que el día de hoy escuchan, también a las compañeras del Núcleo de Mujeres Conciencia del Movimiento Comunista Mexicano, para que nos podamos solidarizar, hacer un posicionamiento, un llamado a las autoridades respecto a los hechos acontecidos el día de ayer en el estado de Zacatecas y a lo que les escucho también el estado de Colima, precisamente por el día, por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Me gustaría compartirles un poco sobre el tema de violencia política en razón de género, que es como se ha titulado a la conferencia del día de hoy, respecto a cómo las mujeres jóvenes estamos entendiendo o estamos viviendo la violencia política. Y para esto, pues quiero agradecer el preámbulo, el contexto que nos compartía la maestra María Luisa, porque creo que justamente se hace necesario situarlo en su justa dimensión, pero también en su contexto, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues les quiero compartir respecto a este tema, comentarles, a ver, no está avanzando, listo. Bueno, comentarles un poco justo sobre la conceptualización. Esta parte a lo mejor la voy a saltar un poquito rápido debido al contexto que ya se dio. Quisiera problematizar un poco respecto a este tema de la violencia y finalmente hacer un llamado a la acción, ¿no? Respecto al tema. La violencia en la definición que nos ofrece la ley de acceso de las mujeres mujeres a una vida libre de violencia, o como la conocemos de manera abreviada, la Ley General de Acceso, nos menciona que la violencia contra las mujeres es toda acción u omisión, que ya lo desglosaba ampliamente la maestra María Luisa, basada en el género y derivada del uso o abuso del poder, ¿no? Y quisiera quedarme como con esta primera parte de la definición para ir avanzando en la reflexión sobre el tema. Primero quisiera enfatizar, dado que la maestra los definió ampliamente, que existe una diferencia entre estos tres conceptos principalmente, ¿no? Por un lado, la violencia política, que como comentaba ella, pues puede ser para hombres y mujeres y es un acto que existe todavía y que está muy presente y muy vigente, ¿no? La violencia política en razón de género, que yo también me quedo con esa imagen visual de una marcha mixta precisamente, y la violencia que se ejerce a través del Estado. Y la violencia política contra las mujeres en razón de género, que ya son actos específicos hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, tener presente la diferencia entre estos tres conceptos. Bueno, respecto a los mecanismos legales que las mujeres tenemos para denunciar la violencia política, en razón de género, yo rescato al menos estas tres leyes: la Ley General que les había comentado, pero también la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reformas al Código Penal federal y también a los códigos penales estatales. Esto lo comento porque muchos de los estados no tienen tipificado el delito de violencia política contra las mujeres todavía en el Código Penal. Sin embargo, les traje este mapita que de manera pues muy visual nos muestra un poco cuáles son los estados que sí están ya previendo. Bueno, en el caso de Zacatecas existe una reforma al Código Penal en la 62 legislatura, precisamente impulsada por la maestra María Elena Ortega, que puso o tipificó este delito en el Código Penal estatal. Entonces, como pueden ver en el mapa, los estados que están en color verde, pues son los que sí prevén de alguna u otra forma en su legislación estatal este delito, y que por lo tanto, pues están obligados o tienen mecanismos desarrollados para acompañar, para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la violencia política contra las mujeres. Los que están en rojo, como rojo más fuerte, pues son los estados que no prevén este tipo de violencia y por ende no hay un marco legislativo que la atienda. Y bueno, ahí un retroceso, ¿no? De un estado que sí la prevía, pero se derogó. Bueno, ¿quién ejerce la violencia
política contra las mujeres en razón de género. Quisiera hacer énfasis en esta diapositiva porque precisamente lo que les quiero compartir el día de hoy está relacionado más allá de la violencia política en el terreno electoral, que es la que siento que a veces se le da un poco más de difusión, más visibilización, por lo mismo de que pues quizás se manifiesta de manera más cruda, ¿no? Este ejemplo de la regidora en Oaxaca que nos ponía la maestra, pues creo para mí es como muy evidente, ¿no? Pero la violencia política puede manifestarse en cualquiera de los tipos reconocidos por la ley, que es lo que nos mencionaban, física, sexual, verbal, etcétera. Pero esta violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas. Y aquí quiero, pues que nos quedemos un poco con la identificación de estos agentes, porque me gustaría más adelante reflexionar respecto a quienes nos ejercen violencia política fuera de lo electoral. Entonces, yo me hacía una pregunta mientras elaboraba la presentación y yo decía, bueno, ¿qué tanto se denuncia la violencia política en México? Y encontré este dato del Instituto Nacional Electoral que dice que crecieron las quejas considerablemente en 3 años. También creo que tiene que ver con el avance en la difusión, en la promoción del concepto y de los avances también que las mujeres han tenido en todos los estados para tipificar el delito. Pero del 2020 a 2023, las quejas crecieron de 21 a 301. Y esto me parece que es pues un número bastante revelador, ¿no? Respecto a esta forma de violencia. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral también reconoce que en 181 quejas se determinó incompetencia y no se les dio solución. Entonces, las mujeres, me preguntaba yo, ¿las mujeres creen en la justicia en México? Las mujeres, denuncian, sobre todo, decía, en el terreno electoral, creo que a base de este trabajo, pues quizá haya un poco más denuncia, pero fuera del terreno electoral, yo creo que la incidencia, las quejas o las denuncias son mucho menos. En el caso de las mujeres mexicanas que han sido víctimas de violencia política, al menos hay 3 razones por las cuales las mujeres, no denuncian. Una de ellas, pues, son los antecedentes que pudieron haber tenido al momento de hacer su denuncia, que vieron que no existe un acceso real a la justicia, la percepción de esta impunidad o la insensibilidad o incompetencia que pueda presentar el personal al momento de realizar la denuncia, o pocos accesos a recursos de apoyos como asesoría legal para poder hacer una denuncia de manera adecuada. Entonces, creo que hasta aquí se ve un poco visible digamos, algunos de los retos que se tienen al momento de hablar del tema de violencia política, porque precisamente las mujeres no estamos creyendo en las instituciones. El acceso a la justicia me parece que está todavía muy permeado por estas inconsistencias, ¿no? Digamos, y la desconfianza, obviamente. También, bueno, yo comentaba con las compañeras, a mí me gustaría hablar de violencia política contra las mujeres en las instituciones que son autónomas. Y quisiera traer este tema porque precisamente creo que nos falta a un poco a lo mejor dialogar, conceptualizar y en ese sentido poder avanzar en la búsqueda, ¿no? De lugares o de espacios libres de violencia y de violencia política. En el caso de las universidades, que es un poco en donde hemos estado trabajando como organización y también de manera personal, creo que he vivido la violencia política, decía la compañera Olga, me reconozco como una mujer violentada, yo creo que todas en mayor o menor medida, y ya una vez que conocemos ampliamente la definición del concepto, pues creo que nos podemos sentir identificadas. Yo me lo preguntaba precisamente, yo creo, bueno, nosotras desde hace algunos años conformamos la Confederación Nacional de Estudiantes de México, que es una organización que se aglutina en varios estados de la República,
todos somos estudiantes universitarios y hablábamos de los casos de violencia que se viven de manera muy sutil dentro de la universidad. Y en este momento yo soy consejera universitaria en la Autónoma de Zacatecas y me parece brutal ver cómo se violenta de manera sistemática a las mujeres cuando quieren emitir una opinión o desde que logran llegar a un cargo de este tipo. Pensaba, por ejemplo, en 2018 que hubo una elección en la universidad. Las compañeras que llegaron al consejo universitario y que no pertenecían al grupo del rector fueron perseguidas políticamente y acosadas u hostigadas de manera académica. A mí esto me parece y me llama mucho la atención porque es un fenómeno que no solo se presentaba en la UAS, sino en otras universidades. Aquí pongo algunas en las que identificamos y que obviamente también se entiende porque son parte de la confederación, pero cómo de manera sistemática esta violencia fue dañando otras áreas de la vida de las compañeras, por ejemplo, su salud mental, que es un ejemplo que es muy evidente cuando las mujeres son violentadas de manera institucional y directamente violentadas políticamente, pues ven afectaciones directas en su salud mental. Bueno, en el caso de las universidades, yo quisiera hacer énfasis en estos tres elementos. Lo que les comentaba de esta persecución hacia las compañeras consejeras universitarias y a cualquiera. O sea, en el caso de las estudiantes creo que lo tenemos un poco más visible, pero también en el caso de las mujeres que llegan a estos cargos, por ejemplo, directoras de las unidades académicas, que no necesariamente están de acuerdo con las decisiones de la administración central, son perseguidas o son invisibilizadas, que también es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo hacía la reflexión también con las compañeras que de cierta manera están formando un liderazgo político a lo mejor inicia dentro de las universidades, pero posiblemente o muchas veces lo hacemos extensivo por nuestros derechos también políticos como ciudadanas y son al momento de ejercer nuestros derechos políticos en otros ámbitos, digamos que esa violencia se repite, ¿no? Entonces a nosotras nos preocupa bastante ver cómo este fenómeno de la violencia aumenta y crece, pero que se ve de manera muy nítida o inicial o primigenia cuando eres estudiante universitaria y que tienes una militancia y que tienes una participación política visible, cómo se empieza como con estos cuestionamientos o poco a poco la violencia pues comienza a hacerse más notoria y luego va creciendo en la medida de que aumenta el activismo de las mujeres y de los hombres, pero en particular y de forma mucho más violenta, perdón, hacia las mujeres. Obviamente, nosotros nos preguntábamos entonces a raíz de esto, el relevo dentro de la participación política de las mujeres en todos los niveles, tendrá que estar permeado por la violencia. Y yo bueno, estábamos revisando las compañeras y yo un documento precisamente que escribe Silvia Federici. Es un artículo corto que se llama Cómo las Naciones Unidas colonizaron el movimiento feminista. Y nos poníamos a pensar en todo el entramado jurídico que se ha creado en México y en todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, digamos, desde esa postura de reformar los códigos penales, de crear todo un entramado jurídico, pero pensábamos en el primer Congreso Feminista en México que fue en Yucatán en 1916 y nos preguntábamos, bueno, la organización feminista al principio de este evento se decía, el movimiento feminista es el movimiento político más grande del mundo. Yo estoy de acuerdo. Y es un movimiento que está vivo y que tiene muchísimo tiempo de existir, mucho antes de las Naciones Unidas y de que se creara toda esta, digamos, todo este entramado jurídico que precisamente a veces nos mete a las mujeres como en una postura de decir, ¿por dónde empiezo? Al momento de que quiero denunciar, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y esto nos cuestionábamos. Después de revisar como todo
todo este marco nos queda la duda y también yo creo que es una pregunta legítima que sigue. ¿De qué manera podemos empezar a evitar todas estas leyes y a lo mejor son dictadas o no desde las visiones o desde la organización internacional? Pero ¿cómo nosotras podemos empezar a organizarnos para evitar la ley? Pareciera que los avances legislativos, los avances normativos van tan adelantados y la realidad de las mujeres es que se sigue viviendo la violencia en todos los niveles. Pareciera algo tan lejano de alcanzar, ¿no? Entonces, nosotras pensábamos en hacer obviamente un llamado a la acción. Creo que siempre se ha hecho desde quienes militamos en organizaciones de sociedad civil y para ello, bueno, partimos de una de las ideas de Rita Segato, esta académica latinoamericana, en su libro Estructuras Elementales de la Violencia. Ella va reflexionando respecto a la violencia de forma sistémica en nuestra especie y decía, bueno, no hay cárceles, ella reflexionaba o concluía esto, no hay cárceles, ni leyes, ni armamento, ni presupuesto que alcance, digamos, para encarcelar a todos los violentos o a todas las personas que violentan. Entonces ella decía precisamente o hacía el llamado a la necesidad de crear redes de mujeres, de crear organización comunitaria, de difundir información respecto al tema para que las mujeres conozcan las herramientas, ¿no? Entonces, al final de todo, se concluye a través de estas reflexiones, pero también en lo colectivo, sobre una necesidad urgente de evitar las leyes que ya existen en el país y que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, pues es una legislación súper avanzada que tiene armonización en casi todo el marco nacional, o si no es que en todo, pero que se sigue viviendo esta violencia, ¿no? Entonces volvemos a hacer el llamado, la crítica, la autocrítica a la necesidad de evitar las leyes que ya están creadas. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Yo creo que las organizaciones de sociedad civil han hecho o tienen como una capacidad impresionante para crear propuestas alternativas y precisamente hace unos días revisaba esta propuesta de la ley de bolsillo contra la violencia, que es una propuesta de una activista feminista en donde ella hace un compendio para el caso de la Ciudad de México de todas las leyes que hablan sobre violencia y a dónde las mujeres pueden acudir a denunciar. Yo creo que también hace falta difundir este tipo de instrumentos porque a veces las mujeres que están viviendo la violencia no saben por dónde empezar a buscar o hacer una denuncia, ¿no? Entonces, también nosotras desde el doctorado en estudios del desarrollo estamos creando un pequeño compendio, digamos, con enlaces que intentan, digamos, simplificar o facilitar el acceso de las mujeres a todos estos mecanismos, a todas estas redes de apoyo. Como saben, en esta elección de 2024 se van a elegir muchísimos cargos. La maestra hablaba, me parece, de 20,000. Entonces, la violencia política en el terreno electoral crece muchísimo, ¿no? Entonces, varias instituciones tienen propuestas para ir organizándose como mujeres. De hecho, creo que hasta habían generado algún formulario para acompañarse como mujeres candidatas, etcétera. Yo creo que alternativas hay bastantes y creo también que este tipo de espacios nos debe invitar a la reflexión, pero también a la acción para seguirnos organizando y defendiendo nuestros derechos político-electorales como mujeres, ¿no? Y como mujeres también jóvenes que están intentando formar un liderazgo y que precisamente a partir de toda esta violencia que se ejerce desde las instituciones, no necesariamente desde los institutos políticos, sino desde las realidades que día a día tenemos las mujeres, como es la universidad, la escuela, la calle, van mermando la participación de las mujeres y esto genera bueno, haya precisamente una deuda en el relevo generacional en la participación política de las mujeres. Entonces, esto es un poco lo que yo les quería compartir, invitarles, seguirles invitando a que sigamos organizándonos
y ojalá pudiéramos hacer este pronunciamiento, ¿no? En contra de todas las formas de violencia específicas el día de ayer contra la manifestación de las mujeres en su derecho de la libre expresión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Margarita. Realmente ha sido una muy buena conferencia, parece muy didáctica, muy platicada, con grandes reflexiones que nos han dejado las dos. Esta última reflexión que hacías, Margarita, que retomas justo sobre los espacios que se han creado en este contexto de lucha política, pues hablar de 10,000, o sea, es buen número, ¿no? Es un gran logro hablar de la mitad de espacios que vaya que tendrían que ser elegidos de manera lo más pertinente. A mí me parece que en el caso de esos 10,000, como núcleo comunista, como mujeres luchadoras sociales, debiéramos darle seguimiento, porque de esas 10,000 mujeres, efectivamente responden a un proyecto social, un proyecto de izquierda. Creo que hay mucho esfuerzo, tenemos que evidenciar que somos muy buenas, que tenemos gran capacidad para tener los espacios, ¿no? Y bueno, esta gran lucha viene de muy atrás. En mi caso, que he estado trabajando temas históricos, esta idea teórica, ¿no? De visibilizar a las mujeres, ¿no? Visibilizar, tenemos que siempre evidenciar, ¿no? Siempre dar muestras fehacientes de la gran capacidad, ¿no? En el caso que comentan sobre pues este gran logro en 2014, tener la paridad, es muy reciente, muy reciente. Entonces realmente tenemos que seguir trabajando y evidenciando todavía más, ¿no? O sea, esa es nuestra línea. O sea, el esfuerzo, no podemos bajar la guardia. Es una fecha emblemática, o sea, el estar reflexionando sobre esta violencia tan evidente, que excluye, que daña, ¿no? Y que realmente nos debilita, nos hace muy vulnerables, porque son espacios logrados y todavía le dudamos en participar. En mi caso, pues que soy profesora universitaria de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, pues no tenemos espacios. Realmente las estructuras directivas, pues es de hombres, y en nuestro caso, como no tenemos autonomía, el gobernador pone al rector y llega con su séquito, casi como película de la ley de Herodes, ¿no? Señor presidente, así traen a la cola tomando fotos, ¿no? No, hombre, son fotógrafos profesionales, ¿no? Y emiten comunicados y difunden una universidad inexistente, ¿no? Y bueno, la participación de las mujeres, presionamos, porque somos profesores de muchos años, para que realmente se abran espacios. Y todavía se llega a escuchar comentarios, ¿no? Pues como que no hay tanta capacidad, ¿no? Y dices, bueno, entonces hay que saber, ¿no? Esta violencia también en las universidades, hay que reflexionar cómo podemos actuar en las universidades, ¿no? Cómo podemos proteger a nuestras alumnas, ¿no? Porque esa agresión que observan y ese ninguneo, ¿no? hacia las profesoras, pues también se reproduce y también inhibe la participación. Yo tengo una duda, y bueno, en cuanto a esta ruta de prevención, ¿cómo lograrlo? Por supuesto, ustedes han tenido una capacidad muy evidente, muy fundamentada de todo este proceso histórico,
pero debiéramos como tener un ABC, ¿no? O sea, una propuesta quizás un poquito más resumida de cómo, cómo lograr esa prevención. Y bueno, pues doy paso a la ronda de preguntas y respuestas. Y el mecanismo que acordamos es que cada intervención sea de 3 minutos para que dé la oportunidad de hacer una reflexión más colectiva y de pues cubrir el tiempo que nos permita una reflexión profunda. Muchas gracias y adelante. Tú tendrías que dar la palabra. ¿A quién le das la palabra? ¿A ti? Gracias. Gracias, Olga. Y gracias a Margarita y a María Luisa por las exposiciones, fueron extraordinarias, la verdad. No conocía, yo no tenía claro el tamaño de la producción jurídica, de los aspectos de la lucha que se han dado. Me pareció muy bien, muy sorprendente. Solo tengo dos comentarios rápidos. Uno, bueno, la violencia política contra las mujeres también puede provenir de las mujeres. Pensaba en el caso de Carmen Aristegui, que dio una conferencia en Texas hace 10 días, donde dijo que tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, pues podían haber sido, seguramente fueron nombradas por López Obrador, ¿no? Que, que es López Obrador el que movió las cosas para que quedara Claudia, para que quedara también Xochitl de manera increíble, pero en esa intervención de Carmen Aristegui consideraba a estas dos personas absolutamente incapaces o manipulables o algo así. Era una manifestación de violencia política, de acuerdo a lo que nos han planteado ustedes. Y bueno, eso es una cuestión muy importante. La violencia política forma parte de los hábitos mentales y lingüísticos, tanto de hombres como de mujeres. Eso es complejo y, en fin, no sé qué opinan de eso. Pero por otro lado, también me parece que hay una mucha juridización de o no sé, por el enfoque de las presentaciones. Margarita lo decía al final ahora, eh, está mucho en el terreno jurídico, está mucha juridización, hay que denunciar, hay que ir a los conflictos, pero pareciera que la violencia política en razón de género también tiene que ver con hábitos y con costumbres incluso polémicas, ¿no? Con una forma de ser de la política misma que es violenta. Pienso, por ejemplo, en Lenin, ahora que le hemos dedicado tantas páginas a Lenin, también en Tribuna Comunista, Lenin que decía del renegado Kautsky, Kautsky que fue uno de los luchadores más importantes de la izquierda, de la internacional, que en efecto cambió de posición, pero Lenin lo ataca durísimo y si revisamos la tradición polémica de la izquierda a nivel mundial, veremos que son duros, que se dan con la cubeta y se dan también hombres y mujeres. Si viéramos lo que dice Rosa Luxemburgo, veríamos que también que hay una tradición de intervención fuerte en política y no sé si tendríamos que cambiar también eso, una cultura de hablar de otra manera en la que no fuéramos tan ácidos, tan irónicos. ¿Es eso o qué hacemos con esas prácticas de debate que pues pueden ser fuertes, pero también forma parte de la política, esa fuerza, ese intento de incidir, de ser ácido, ¿no? No sé qué opinan de esas cuestiones. Gracias. Tiene la palabra Lucía Jaques. Sí, buenos días. Primero, pues agradecer a las ponentes todo lo que nos han ilustrado de cuestiones en las que tristemente no nos adentramos ni siquiera las mismas mujeres. No nos informamos y no actuamos en consecuencia de lo que está ocurriendo en cuanto a los derechos políticos de las mujeres y en cuanto a la violencia de todos los tipos que padecemos. Y pues mi intervención es en el sentido de aprovechar para como núcleo
presentar nuestra postura en cuanto a lo que ocurrió en Zacatecas y Colima en la marcha de ayer, y pues hacer una protesta contundente, un rechazo, y a combinar a que actuemos al respecto y hagamos todo el ruido que se merece actos tan brutales por ese lado. Y por el otro también, pues, aprovechar para expresar nuestras condolencias por el lamentable fallecimiento de Carmelita Gómez, militante comunista de toda la vida e integrante del movimiento comunista mexicano en Tlalpan, que falleció el día de hoy. Y pues resaltar el cómo las mujeres incluso morimos luchando y aún seguimos en un camino muy largo que tendremos que recorrer. Pero pues vayan las condolencias para la familia de la compañera. Es todo por mi parte, gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Mago. Mago, adelante, Mago. Sí, pues yo también quiero felicitar a las ponentes y a las organizadoras de este evento. Me pareció muy interesante y también me uno a la propuesta de la compañera Lucía de que este evento se pronuncie por darle el pésame y las condolencias a la familia de Carmelita. También quiero darles a conocer que también en Puebla reprimieron la manifestación el día de ayer y pues bueno, está feo eso, ¿no? Porque habían prometido los de Morena y López Obrador que no iba a haber represión, sin embargo, pues ahí están la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Es todo. Gracias. Irma Serrano, adelante. Sí. Buenos días. Yo creo que sí habría que hacer una denuncia y un llamado muy fuerte, un posicionamiento fuerte acerca de la violencia que sufrieron las compañeras. Yo creo que ahí quedó más que mostrado que las violentas no somos nosotras. La violencia la ejerce el Estado, las instituciones contra nosotras, y esa violencia institucional trastoca no solamente nuestra participación política, trastoca hasta nuestras casas, porque lo primero que llegan y te dicen, pues ¿por qué andas ahí? Por mitotera, por argüendera, y te lo dice la abuela, el papá, la mamá. Bueno, entonces hay que dar explicaciones de esa violencia. Yo creo que hay que hacer una postura firme sobre eso para poder, ¿cómo te diré? Poner el posicionamiento de que somos nosotras las revolucionarias, las evolucionarias y las que proponemos y las que por lo que ha avanzado el país. Y bueno, pues eso sería mi posición. Y sí que me da ahora sí que impotencia saber que también en otros estados se vivió lo mismo que ayer aquí en Zacatecas. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra Gabriela Becerril. Tu micrófono, Gaby, no te escuchamos. Tu micrófono, Gabriela, por favor. No escucha tampoco, ya le está fallando. Muy bien, pues entonces, Viviana Lizardo, adelante. Muchísimas gracias. Pues como ciudadana y como invitada a esta conferencia
de la Red Plural, de la maestra María Luisa. La verdad, agradecerles por la realización de este tipo de espacios que nos permite a las ciudadanas informarnos, enterarnos y sobre todo poder participar en estos foros que nos permiten también levantar la voz. Yo decirles que felicito grandemente este esfuerzo a las exponentes, a la maestra, a Margarita, porque nos contextualizan de temas que son de pronto muy sentidos y visibles para muchas que participamos en la política, pero que desconocemos el mecanismo, las herramientas, y también que el concepto de violencia política es un concepto tan nuevo, tan como concepto, no como acción, y que estos elementos que nos dan nos permite difundir, platicarlo, socializarlo, para que muchas mujeres que participan en las cuestiones políticas en nuestro país y en nuestro estado, sobre todo de comunidades, de municipios alejados, puedan saber que existe mecanismos para que puedan levantar la voz, para que puedan denunciar, pero que sobre todo eso que a veces normalizamos y que creemos que es normal que pase tanto en la vida cotidiana, en casa, en las acciones de los partidos políticos, de la sociedad, en su respuesta a cuando actuamos en el ejercicio de nuestros derechos, no es normal. Y que cuando estemos frente a este tipo de situaciones podamos no solo levantar la voz, sino organizarnos. A mí me pareció muy interesante las participaciones, y algo que me queda como sentido que dicen, a ver, en la parte de la prevención había una duda y decía, ¿y qué hacer como para prevenir? Yo creo que en parte lo que le corresponde tanto a los partidos políticos como a nosotros es socializar, difundir, informar y seguir organizándonos, porque es muy importante que hoy día, hoy más que nunca, que pareciera que en el caso de Zacatecas anunciaron con bombo y platillo que estábamos en un año de la paz, pues no sé qué manera de demostrar que quieren construir la paz a base de la opresión y a base de la violencia en contra de las mujeres. Solidarizarme con todas mis compañeras de lucha, con todas las que estuvieron en la marcha, y decir que estamos de acuerdo y que nos sumamos como ciudadanas al llamado que ustedes hagan como organización, como frente, para poder levantar la voz en Zacatecas, en Colima, y que en todo el país podamos hacer algo. Gracias. Pues igual por el chat pueden escribir algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien más que quiera tomar la voz? Rosy, adelante. Sí, buenas tardes. A ver si me ayuda la voz para poder expresar lo que quiero. Tengo un problema de garganta muy fuerte. Eh, bueno, primero agradecer como parte del núcleo organizador a las compañeras ponentes. Sumamente nutritiva cada una de las exposiciones que aquí escuchamos. Yo personalmente me quedo con varias ideas por ahí que veo, no nuevas, que las he escuchado en otros espacios, pero que aquí los escucho con mucho más claridad. Una de ellas es la que Margarita decía, habitar las leyes. A mí me parece que esa parte es fundamental porque no faltan leyes. Falta un sistema de justicia adecuado, un sistema de justicia que realmente permita que las mujeres, cuando queramos ejercer esas leyes, se cumplan, ¿no? Porque tenemos la ley de acceso, tenemos las estatales, las federales, tenemos la CEDAW, tenemos mm, muchas herramientas jurídicas que nos protegen, ¿sí? Aparentemente nos protegen. Pero ¿qué pasa con el sistema jurídico, no? ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Que bueno, cuando ya se llega a una denuncia, a un proceso, pues ahí ya se atora todo, ¿no? Y tratándose más de las mujeres. Entonces, ahí me parece que por ahí, desde las universidades y de todos los espacios donde podamos incidir, seguir luchando porque esas leyes se cumplan y se cumplan pues a cabalidad, ¿no?
Nosotras acá en Colima tenemos el eslogan de la gobernadora, que es mujer, que es el estado más feminista del país, ¿no? Y justamente en el estado más feminista del país sucede este tipo de represiones como las de ayer, ¿no? Entonces, y este es una muestra nada más, ¿no? Ya concreta, pero violencia hacia las mujeres aquí en el estado hay muchísimas, muchísimas por todos lados, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea, no creo, estoy segura que hay tareas muy fuertes, muy grandes que tenemos todavía en las cuales tenemos que seguir trabajando, en las que tenemos que seguir incidiendo a través de todos los espacios. Yo doy clases en la UPN, tengo la mayoría alumnas, ¿no? Y bueno, ahí dejamos como sembraditas ciertas inquietudes, ¿no? Pero también hasta a nivel de las universidades hay una gran resistencia por parte de las direcciones, por parte de los directivos, que generalmente son hombres, ¿no? A que se manejen las cuestiones de género, ¿no? Entonces, híjole, hay muchos frentes por donde llegar, por donde trabajar. Y bueno, pues esta conferencia pues es un granito, ¿no? En todo el océano de formas y de espacios donde podamos participar. Gracias, muy amables a las ponentes y muchísimas gracias. Un granito muy visible y muy colorido, muy brillante. Muy bien. ¿Alguien más? Inclusive, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Puedo yo? Soy Adelante. Gabriela, disculpas porque no funcionaba mi cel Adelante. con el micrófono. Gracias. Bueno, pues solamente para agradecer también a las ponentes por toda esta información tan ilustrativa, tan apegada al Estado de Derecho y con tanta experiencia, no nada más es información, sino que ya es vivida y en práctica. Me llama mucho la palabra de prevención. Creo que falta en ese espacio que las que somos docentes o que tenemos grupos, no nada más extendamos todo este conocimiento y toda esta necesidad de construir un mundo libre de violencia para los compañeros, porque a veces actúan como si lo ignoraran todo, como que ni siquiera se dan cuenta que hay un marco legal, que de manera clara los obliga, si no tienen conciencia, los obliga a respetarlo. Y a veces en los partidos, por ejemplo, ahorita que se construyen planillas y todo eso, muchos compañeros actúan con un total desconocimiento del marco legal, respecto a todo lo de paridad de género y a todos los derechos políticos de las mujeres. Se les tiene que estar recordando, incluso hacen comentarios lastimosos, incluso buscan, como decía la maestra María Luisa, vamos a dejar, no, es que acá es mejor este hombre que ella es mejor, en todas esas cositas, pero no sé si tengan conciencia, si abren conciencia, porque pues pueden estar la ley, pero los cambios de conciencia no se dan por la ley, se tienen que dar por vivencias, por educación, por otras cosas, que es muy, muy beneficioso y pasos enormes respaldarnos en la ley, pero todavía hay mucho que hacer en el desarrollo personal de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros políticos, de nuestros amigos. No sé si yo esté un poco confundida, pero creo que esto se debe llevar desde primaria, desde preescolar, hacer una materia, hacer no sé, un diseñito de trabajar unos talleres por lo menos por año para que los niños y las niñas vayan asumiendo, vayan viviendo, más que asumiendo la información, vayan viviendo cómo es construir juntos el respeto, los derechos de las mujeres y de ellos también. Es todo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que le damos ya los micrófonos a los exponentes. ¿O alguien quisiera hacer alguna pregunta más, algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces, ¿qué les parece? Así que en orden de presentación. Maestra María Luisa Sosa, adelante.
Sí, gracias. Bueno, pues comentarios muy interesantes y preguntas. Igual, yo quiero ir abordando algunos puntos que me parecen muy destacables. Y quiero iniciar diciendo que, en efecto, quienes promovemos el reconocimiento de esta problemática que se ahonda más en contra de las mujeres, tenemos claro, al menos yo lo he mencionado siempre, no estamos hablando en blanco y negro, no estamos diciendo que nosotras somos buenas por nacimiento y por naturaleza y que los hombres son malos, en contraparte. Yo siempre parto de decir que vivimos en la misma cultura, que esta cultura es como el agua de una alberca que está contaminada de violencia, machismo y misoginia. Por tanto, si estamos en la misma cultura, abrevamos del mismo contexto y la violencia, el machismo y la misoginia está presente en los cerebros femeninos y masculinos. Las mujeres también somos violentas y eso lo tenemos que recordar. Algo que sí tiene que formar parte también de cómo observamos el mundo es que vivimos una educación diferenciada. Esa educación diferenciada viene desde el vientre, es decir, si a una mujer 4 meses de gestación le dicen es niña, piensa la vida de esa niña de una manera totalmente diferente que si le dicen es niño. Y esta condición hace que luego el socio capitalista de la cría piensa la vida si es niña o piensa la vida si es niño de diferente manera. Las abuelas, los abuelos en la calle, en la escuela, las tías, los tíos, las amigas del padre y de la madre, ya tienen un referente de cómo debe ser y actuar ese niño o esa niña que todavía no nace. Y cuando nace solo se ejecuta ese plan prefabricado de las niñas calladita, te ves más bonita, tú no sales a jugar, y luego parte de lo que hace la cultura con nosotras es que nos pone en la espalda un costalote donde vamos guardando la subjetividad y nos las vamos guardando y quedando. Por eso es muy fácil que nunca olvidemos el cumpleaños o que nunca olvidemos la fecha de aniversario y que si los señores la olvidan ya es un agravio que vamos cargando. O sea, se le olvidó el segundo aniversario, ya tienen 20 años de casados y todavía le está reclamando. Pero es la forma como nos han educado. Y no se educan de manera diferenciada, siendo niño o siendo niña, pero para que pensemos lo mismo al final de la vida. Ellos saben, pueden, quieren y deben, y nosotras en contraparte no sabemos, no podemos, no queremos y no debemos. Y si transgredes ese mandato de género, de querer, saber, poder y deber, entonces lo tienes que cargar con una culpa inmensa que te van ratificando las instituciones, que te va ratificando la familia, que te va ratificando el partido, que te va ratificando la iglesia, que te va ratificando todo el mundo. ¿Por qué? Porque estás hecha para estar dentro de tu casa, parir, gestar, amamantar y cuidar toda la vida a toda la prole. Entonces, romper ese mandato es lo que nos lleva a un contexto altamente vulnerable, riesgoso y peligroso. Y ahí, evidentemente, se inscribe esta idea de decir la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y pueden ustedes darme miles de ejemplos de, en efecto, cuando una mujer ataca a otra. Pero también algo que no vemos y que quienes nos vamos poniendo los lentes violeta, vamos haciendo visible es que también las aliadas primarias, la red de apoyo de una mujer son otras mujeres y eso no nos dejan verlo y no nos dejan valorar.
Igual que Carmen Aristegui y quizá muchas otras han criticado a Xóchitl y han criticado a, bueno, yo manifiesto y he hecho público mi interés porque Claudia sea la presidenta, por más cercanía ideológica. Pero a ambas las han criticado y a ambas les han encontrado defectos. Y a Xóchitl dicen está gorda y de Claudia dicen está flaca y bueno, infinidad de cuestiones. Que no se ve ese ataque contra Jorge Álvarez Maínez. Totalmente diferenciado. Y puede ser una mujer, pero también son infinidad de hombres quienes han encabezado este linchamiento, a una por flaca y porque promete la continuidad y a la otra por gorda y porque promete la ruptura. Entonces, ellas dos van a vivir eso de mujeres y de hombres, pero tiene que ver con la cultura, la formación y la socialización de la que somos producto. Y otra cuestión es que el tema de los hombres en la política es que llevan a la política el símil de la guerra. Ustedes revisen la historia de la humanidad, está marcada por guerras de hombres contra hombres. ¿Por qué? Porque luchan por el poder, el territorio, el control y la riqueza. Esas son las 4 razones por las que luchan los señores en el terreno simbólico, en el terreno real. En ir a una guerra simbólica como es una elección, o en ir a una guerra real como lo que estamos viviendo en México. ¿Cuáles son las motivaciones de las mujeres? También están ahí ampliamente documentadas. Desde ese ir a utilizar un mecanismo como de piernas cerradas que se dio en Grecia para parar las guerras continuas que tenían, hasta ir a asumir las candidaturas, el contexto electoral, porque siempre van marcadas por una idea de cómo hacemos llegar el agua, el drenaje, la luz, los caminos, y están pensando en una situación de beneficios, sí personales, claro que sí, pero también colectivos. Entonces, por esa causa es que tenemos que quitar la idea de que una contienda electoral es un símil de una guerra, porque a ese nivel la llevan los señores, y también tenemos documentado en la historia que les han dicho, quieren estar en la política, pues se aguantan, aquí nos llevamos duro, y ahora pasan y firman su renuncia en el cuartito cuando no les piden el pago con cuerpo mático, entre muchas otras cuestiones. Entonces, sí, estamos todavía en una etapa primitiva en la que tiene que evolucionar la idea de la política y evidentemente evolucionar la idea de las mujeres en la política. Quiero pasar ahora al tema de prevención. Es que en el tema de prevención tendría que reeducarse a las mujeres como ya se hace permanentemente, hasta tenemos recurso para ello en los partidos políticos, pero se ha dejado de lado la contraparte. Se tienen que reeducar los señores también. Igual que nos cambiamos el chip las mujeres de que no podemos, no sabemos, no queremos y no debemos, se tiene que cambiar el chip de que los señores están hechos sí, solo sí para la vida pública y que la vida pública es así de violenta. No, eso se le llama nuevas masculinidades. Es decir, nadie deja de ser hombre porque aprende a ser tierno con sus hijos e hijas a las que definitivamente quiere. Nadie deja de ser hombre porque asume su corresponsabilidad en la casa lavando los trastes que ensucia. Es que no ayuda. Es su casa. Se tiene que hacer corresponsable. Así como nos hemos hecho corresponsables en la vida pública, necesitamos que se hagan corresponsables en la vida privada. ¿Son o no son socios capitalistas de las crías? Claro que sí. Entonces, cuando ya nacieron, hay que cuidarlos, alimentarlos, bañarlos, guiarles, hacer todo ese proceso de crianza que no es exclusivo de sus parejas. Tienen que ser corresponsables. Entonces, eso es una parte. Empezar a estudiar las nuevas masculinidades y saber que es falso, que no pueden llorar cuando algo les duele, física o emocionalmente, que no pueden apapachar a sus crías, que no pueden lavar los trastes, a veces cocinan mejor, mucho mejor que sus parejas, pero pareciera que esa es una actividad de mujeres. La otra cuestión, nosotras hemos empujado
la creación de defensorías de los derechos político-electorales, porque tienen un lenguaje tan especializado que le llaman insaculación a una rifa. Y pues a veces muchas mujeres no entienden qué es insaculación. Entonces, requerimos una defensoría de los derechos político-electorales, porque una mujer que tuvo unos ahorritos porque quiere ser candidata y porque tiene que apoyar para que se haga su volantito y todo esto, cuando tiene que ir a defenderse, tiene que pagar un abogado o abogada, y un JDC le anda costando la pequeñísima cantidad de 35,000 pesos para iniciar. Y si es federal, bueno, hay procesos que le salen arriba de $500,000 de pesos. Entonces, eso las deja fuera en automático. Necesitamos también que esta situación de la 3 de 3 no solo se haga visible, que se ejecute. ¿Qué es eso de la 3 de 3? Básicamente impedir que hombres agresores lleguen al poder. Porque si un hombre es agresor en la familia, lo lleva a lo público y ahí están esas represiones. ¿Quién las ordenó? En Zacatecas el gobernador, que es hombre, el secretario general de gobierno, que es hombre, el secretario de seguridad pública, que es hombre. ¿Quiénes las ejecutaron? Miren ustedes, estuvo presente reprimiendo lo que pomposamente aquí se llama FRIS, Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, grupo creado para combatir la delincuencia organizada. Nos pusieron a ese nivel. Entonces, hay que evitar que esos hombres que son violentos o que piensan la política como un contexto de guerra y nos ven como enemigas, entonces, pues nos atacan así. Hay que evitar que quienes, el hombre que le niega alimentos y posibilidades de desarrollo a sus hijos, deudores alimentarios por miles, si no es que por millones en este país, hombres que ejercen la violencia sexual en su trabajo, en la escuela, porque mucho de lo que comentaba la compañera que se vive en las universidades es ese acoso, ese hostigamiento sexual y luego la persecución si dijo que no. Y el tema de la violencia en general, que puede ser simbólica, puede ser familiar, y todas esas linduras que se han tenido que ir desmenuzando de la Ley General de Acceso. Quisiera también señalar que desafortunadamente, aunque ya tenemos muchas leyes y evidentemente hay que darles el contexto y poder estarlas exigiendo, todavía nos faltan leyes. Esto que está pasando, esto que viven las mujeres, que llegan a los espacios, es que falta toda la legislación de cómo se regula la paridad en todo. De que cuando están violentando a una secretaria, a una funcionaria, a una docente, ¿quién se hace cargo? Porque los institutos electorales locales y nacional dicen, no es mi ámbito, yo solo atiendo cuando es producto de una elección. Pero los cargos en este país se llegan por elección, por designación y por concurso. ¿Quién se hace cargo de cuando no es electo, cuando no es electa, cuando no es senadora, cuando no es diputada local, cuando no es presidenta municipal, gobernadora o regidora o síndica? ¿Quién se hace cargo? No se sabe. Por eso todavía hay casos en los que incluso remiten cuando una funcionaria va y denuncia y luego le reencausan el caso al órgano interno de control, cuando a veces en la denuncia va el órgano interno de control. Y entonces pues ponen la iglesia en manos de Lutero a que se autorregule y regule a los otros que junto con ellos pues, están violentando. Entonces sí nos falta legislación, pero curiosamente tenemos la legislatura efectivamente paritaria a nivel federal y a nivel local. Si no lo empujamos nosotras desde sociedad civil, no pasa. Y ahí está la muestra. No nos hemos metido en eso porque no nos ha dado la vida. Andamos defendiéndonos. Literal, hoy está comprometida nuestra vida. Algo de lo que les decían ayer los policías a las chicas que detuvieron, porque yo fui víctima de esa violencia. A mí directamente me golpearon y a mi hija también. Las amenazaron con desaparecerlas. Eso aquí en China se llama tortura y vamos a ir contra eso por tortura. Entonces, sí nos falta legislación, pero evidentemente estamos de acuerdo
en que se tiene que hacer exigible la ley, porque, cierro con esto, compañeras, compañeros, se legisla para dos fines. Uno, para evitar que lo que está pasando deje de pasar y se dice con toda puntualidad y claridad en una ley. Un ejemplo, la violencia. El segundo fin, para que lo que no está pasando y deba de pasar, ¿sí? Ejemplo, la paridad. No pasaba, había que construirla y ahora ya lo dice la ley. Está pasando, no debe de pasar, ahora ya la ley dice que no debe de pasar y eso es lo que hay que hacer exigible, pero tenemos que seguir transformando nuestra legislación porque cuando una ley no dice, hacen de cuenta que el derecho no existe. Y déjenme les digo, sí dice, la legislación internacional es obligatoria en México, la legislación internacional y federal es obligatoria en los estados y todo el país y la legislación local es obligatoria, la internacional, la nacional y la estatal es obligatoria a nivel municipal, que es donde estamos las mujeres, donde vivimos mujeres y hombres, donde se da la violación a derechos humanos, donde pasa de todo y hay que detener que eso esté pasando o donde falta que pase lo que debe de pasar y tenemos que empujarlo. Entonces, sí, estamos empujando que la legislación regule cómo nos defendemos de la violencia política cuando no es de elección, pero creo que tendremos que seguir empujando desde acá porque por sí mismas las cámaras están integradas ahora por cuerpos de mujeres. Estamos empujando también que ese cuerpo de mujer llegue con conciencia de género, pero es una situación permanente y no solo queremos conciencia de género en ellas. El que vivamos en paz, con democracia, con posibilidades de desarrollo para todas y todos, es obligación de mujeres y de hombres. Y estamos empujando que las que lleguen sean las adecuadas. Evidentemente también tienen que llegar los adecuados y por eso la 3 de 3 nos pide que no lleguen los agresores al poder. ¿Qué queremos? Fuera agresores del poder y que las mujeres lleguen al poder con poder, porque hasta ahora hemos estado en los espacios, pero neta no hemos ejercido el poder. Gracias. Muchas gracias a ti. Mucha claridad y nos dejas un abanico de opciones, de reflexiones y de elementos para poder actuar. Adelante, puede tomar la palabra Mago Reyes. Soy yo, perdón. Adelante. Maguito, mira, sí y no. A ver, estamos en un proceso más complejo, creo yo. La transversalidad de la lucha de las mujeres es más profunda que la historia de la evolución de la sociedad. O sea, no marcha con las revoluciones, ni la burguesa ni la feudales, se va modificando. En ese sentido, creo yo que sí nos hace falta, a partir de todo esto, una visión más integral, una estrategia más allá de lo legal. ¿Por qué lo digo? Porque miren, aquí la principal opositora a la aprobación de la ley para la interrupción legal del embarazo fue una chava de la coalición de Morena en el gobierno de Barbosa. Y luego siguen. Y ninguno, ni de los regidores, vamos, ni de los asesores, ni la presidenta municipal, de los que se opusieron a esa postura despótica del Congreso y del gobernador en su momento. Digo, aquí todas y todos conocimos a Barbosa y sabíamos de su misoginia que decía, llegaré a esa pincha vieja. Así era. Entonces, ahí sí tenemos, creo que es algo más profundo. Es batalla cultural, tenemos que meternos más en la definición de cuestiones muy claritas. Y también esto lo digo porque ayer las muchachas de Bloque Negro, las compañeras, bueno, este grupo de acción directa que le llaman, de simpatizantes del anarquismo,
nos cuestionaban a nosotros, nosotras los comunistas, a Maylete Chegoyen, a los compañeros que estuvieron ahí. Decían, bueno, es que ustedes no son opción, ustedes no hacen nada, ustedes buscan por la vía legal, pero de todos modos nos están madreando. Entonces, creo yo que necesitamos también establecer líneas más claras de acción, más allá de la reforma, que tengan que ver con la acción política de las masas, o sea, de las compañeras en la calle, en su vida cotidiana, en las luchas concretas. Decían los compañeros, aquí hay varias, que vienen de la vertiente maoísta, de Línea Popular y estas, en donde decían, es que la revolución se hace por las mujeres en las zonas proletarias, en las colonias proletarias, porque ahí es donde se funda la familia, donde se funda la relación social, donde yo creo que teníamos que retomar algunas experiencias también en ese sentido, de las luchas feministas, que no son arcaicas, son muy recientes, son parte de nuestra formación y de nuestra evolución de la izquierda, para realmente poder construir, primero, una alternativa política nacional, democrática, popular, antipatriarcal, anticapitalista, y que sea integral. Y en segundo lugar, un gran movimiento que pueda darle cauce a toda esta inquietud que no está teniendo cabida en ningún otro espacio, y menos ahora con el cierre o con la derechización del proceso político que se está dando en Morena y todo este fenómeno político, que hay compañeras, uno lo percibe, tengo mensajes, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos ahora? ¿Por dónde le damos causa a esta inquietud? Acá nos están cerrando las puertas, igual que a todas, todos. O sea, esto es un problema, creo yo, de carácter político, que si lo vemos única y exclusivamente por el lado de la lucha por las reformas, esto va a estar cojeando si no le damos un apoyo del lado de la movilización y de la organización popular y demás. O sea, y eso requiere de un programa político, y en el área específica, en la materia concreta del feminismo, de las mujeres, de las relaciones sociales, que se configuran a partir de participación de las mujeres en la vida, no solamente política, sino pública en general, tiene que ser una elaboración propia. ¿Sí? Un minutito, por favor. Bueno, entonces, creo yo la tarea a partir de esto es hacer la línea, decirnos qué hacer al conjunto del movimiento y de la izquierda, hacer propuestas de por dónde. Ya, gracias. Muchas gracias a ti. Tiene la palabra Sara Guadalupe, por favor. Gracias. Buenos días. Solamente yo comentaría que en este contexto histórico en donde están participando dos mujeres, nosotras, o yo en lo personal, quiero proponerle al feminismo nacional y a quienes nos están escuchando que pudiéramos impulsar una campaña de respeto entre las dos candidatas, y pudiéramos hacer la diferencia en cuanto al tono de la campaña. Sí pueden señalar quizás las políticas públicas de una o de otra, pero que no se dé un ataque en lo personal de una candidata hacia otra. Creo que es importante que pudiéramos hacer esa diferencia y que desde el feminismo nacional pudiéramos impulsar ese acuerdo de las dos candidatas. Sí, en el señalar a un partido o a los otros, señalar las políticas públicas, pero no en cuanto a la persona. Creo que eso marcaría la diferencia y pudiéramos sentar precedente para las campañas. La manera en que las mujeres podemos hacer campaña, la manera en la que podemos generar una mayor conciencia y no con agresiones. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Pues una última intervención. Sara Guadalupe. No, sería todo. Muchas gracias. Sería todo. Bueno. Bueno, pues entonces seguimos con comentarios de la segunda ponente, de Margarita Ramos, por favor. Gracias. A mí me gustaría iniciar este comentario
Me parece que todas las preguntas que se hicieron y también los comentarios son bastante valiosos para la reflexión y precisamente en aras de seguir construyendo, ¿no? Yo creo, y lo decía hace rato, el movimiento feminista como movimiento político a nivel internacional, precisamente creo que una de sus virtudes es que se está reconfigurando y cuestionando y reorganizando de manera continua y de manera hasta cotidiana, ¿no? Porque se hace en lo personal, se hace en lo colectivo y se hace en varios espacios y desde diversas trincheras. Entonces, me gustaría comentar que la violencia política de género no es únicamente el resultado de acciones individuales, sino que tenemos que analizarla en el contexto de al menos tres elementos. Primero, las desigualdades de género. Segundo, las relaciones de dominación. Y tercero, las relaciones de subordinación. Creo que el feminismo ha hecho, ha categorizado, ha conceptualizado, pero también ha intentado mundanizar el lenguaje, ¿no? Por justo lo que comentaba Gerardo, esta juridización del movimiento, lo entiendo en su debida dimensión, es una parte del movimiento, pero el movimiento no ha abandonado jamás las calles, ni la colectividad, ni la construcción en colectivo, partiendo, y creo yo, desde un elemento fundamental de reflexión que es no solo problematizar las relaciones de género, sino cuestionar en todo momento las relaciones de poder. Creo que al hacerlo, el feminismo ha hecho la construcción de una agenda y esta es otra cosa que quiero remarcar porque creo que es parte fundamental de una agenda que no solamente tiene una mirada internacional y que cuando se inició la ponencia de la maestra María Luisa, ella recordaba a Clara Selkin. Yo creo que desde la segunda conferencia internacional de las mujeres feministas ya se tenía una visión internacional de las mujeres socialistas, perdón, ya se tenía una concepción internacional de la necesidad de organizarse en ese nivel. Pero una de las virtudes del movimiento feminista, creo, es la capacidad de adecuar la agenda y las actividades en el contexto local, en el contexto comunitario y del espacio en el que se desenvuelve cada mujer, ¿no? Entonces, por ahí ya se hicieron varias reflexiones respecto al avance jurídico, únicamente mencionar y redondear el punto de que precisamente los faltantes también son en términos de las violencias en otros contextos más allá del político electoral. Ahí hay un avance normativo, pero decía la maestra Olga hace un momento cuando ella intervino al principio, decía, en las instituciones educativas como las universidades, que muchas son autónomas, tienen una forma de gobierno que se enmarca en esa conceptualización, y los avances ahí donde están, porque tenemos, por ejemplo, en la Autónoma de Zacatecas, que los espacios se eligen de manera democrática y representativa, pero no existen avances o cuestiones que digamos, regulen la violencia política dentro de este instituto. Incluso el hostigamiento ni siquiera tenemos un protocolo. Entonces, esa es como la disparidad, digamos, entre las avances en las agendas. Pero creo que el hecho de que se traiga acá y se empiece a hablar sobre esto es parte importante de conocer el tema y de darle mayor difusión, ¿no? Como comentaba la compañera Lucía. Otro de los comentarios que quisiera hacer respecto a las preguntas y lo que se dijo respecto a la prevención. Yo creo que existen bastantes alternativas. Discrepo un poco en que no se está haciendo el trabajo en el territorio. Yo creo que el feminismo está en diferentes esferas, en diferentes ámbitos, actuando de maneras muy plurales, bastante diversas y es evidente. Pero creo que al menos en el tema de la prevención, algo que le falta problematizar y por ende llevarlo a la acción es en el terreno de la educación formal. ¿Por qué? Lo digo porque existe ahora, bueno, el concepto de la igualdad sustantiva, que es precisamente la búsqueda o dar el paso de la igualdad normativa a la igualdad real, que se pueda palpar, que se pueda sentir. Yo creo que en el terreno educativo
hay bastante, es una pista donde hay bastantes elementos que tenemos que reflexionar. Pensemos, por ejemplo, en la transversalización de la perspectiva de género. Yo en el doctorado que estoy, y aquí va una crítica, ¿no? Porque creo que también desde los espacios en los que estamos podemos hacer estas reflexiones en varios niveles, ¿no? De toda la bibliografía que leímos, por ejemplo, me atrevo a decir que ni el 10% eran autoras mujeres. Se supone que se habla en un centro educativo en donde se estudia el desarrollo. No se puede seguir invisibilizando a la mitad de la población, ¿no? Creo que desde ahí vienen elementos que nos van diciendo dónde están los faltantes y desde dónde o desde qué pistas podemos ir avanzando, ¿no? Otro, respecto al tema de la prevención en el terreno de lo político electoral. Yo creo que desde hace mucho tiempo se dejó de hacer un trabajo por parte de los partidos políticos. Es un trabajo de formación política y no de necesariamente de la vieja escuela, ¿no? Sino una formación que tenga una perspectiva holística e integral para formar políticamente a los liderazgos, no solamente de hombres, que creo que el antiguo modelo era bastante patriarcal porque privilegiaba o repetía el status quo independientemente de si era de izquierda o de derecha. Se formaba un prototipo de líder masculino. Y esta inmersión del feminismo en la política es, como se mencionaba anteriormente, una búsqueda de crear, de resignificar los espacios y de habitarlos también. Entonces, creo que falta formación política de manera holística, de forma integral, con una perspectiva feminista y de género. Obviamente esto pues puede también abonar al tema de la prevención, ¿no? Pero nunca perdiendo la pista o el eje de estos tres elementos. Hay que abordarlos entendiendo las desigualdades de género, las relaciones de dominación y las relaciones de subordinación y entre ellas también problematizar el género y las relaciones de poder. Entonces, esos son algunos de los elementos que quería traer a partir de sus comentarios. Muchas gracias, Margarita Ramos. En este momento le doy la palabra a Gerardo de la Fuente Lora para que nos haga favor de cerrar esta actividad. Gracias. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a las ponentes, a María Luisa, a Margarita. Sus exposiciones han sido extraordinarias. Creo que nos hacían falta en el movimiento comunista mexicano y nos hacen falta en la sociedad para cambiar, para aprovechar este momento. Tiene razón María Luisa, allí está la paridad. Ahora es cuando hay que empujar. Este es el momento, tenemos que hacerlo y les agradezco en verdad su participación. También a Olga, que condujo muy bien esta discusión y aportó también de su parte. Es un gusto tenerla con nosotros. En fin, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su participación. Solo les recuerdo que al inicio de, cuando íbamos a empezar esta sesión, algunas de ustedes propusieron que se quedaran para elaborar un pronunciamiento en relación a la violencia que sufrieron en Colima, en Zacatecas, en Puebla, el día de ayer, las marchas por el 8 de marzo. Así que si quieren, bueno, pues nos retiramos nosotros y los compañeros, las compañeras que quieran quedarse del núcleo Mujeres Conciencia, pues que se queden para elaborar ese pronunciamiento y podamos difundirlo lo más rápidamente posible. Muchas gracias a todas. Hasta luego.